Cuando hablamos de género y educación, fundamentalmente estamos diciendo que es necesario generar procesos pedagógicos que garanticen eh, la inclusión de la perspectiva o del enfoque de género en las intervenciones educativas que se desarrollan cotidianamente al interior de la universidad. Esto fundamentalmente quiere decir que tenemos un compromiso como docentes con aportar al proceso de cambio de los imaginarios de género que sostienen la desigualdad social en el ámbito público y en el ámbito privado. Es decir, que nos corresponde revisar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para entender de esta manera la pertinencia y la necesidad de generar transformaciones en el hacer cotidiano dentro del aula y en todos los ámbitos que de una u otra manera promueve la universidad en su accionar cotidiano, tanto en las acciones que son como explícitas, que son de decisión política, como son los currículos, los programas educativos, la oferta académica en sentido general, las normativas de la universidad, pero también hay que pensar en otros ámbitos como por ejemplo los espacios informales de la universidad, esos espacios que no están calculados dentro de los programas, pero que emergen en la acción cotidiana de los estudiantes, las estudiantes, los profesores y las profesoras, es decir, cómo intervenimos todos esos ámbitos del hacer educativo. Se trata entonces de una pedagogía crítica, una pedagogía que favorece la inclusión de las diferencias, que comprende que lo humano emerge como un producto de múltiples entrecruzamientos de situaciones, que la pedagogía, es decir, las metodologías, las técnicas, los recursos que utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje permanentemente tienen que estar dialogando con las realidades de género, permanentemente tienen que observar, investigar, analizar de manera sistemática lo que ocurre dentro de la universidad, en cada uno de los ámbitos formales e informales de la universidad, pero fundamentalmente también con una vista en la sociedad dominicana en su conjunto, para poder generar programas que favorezcan la inclusión y que tengan de fondo una profunda ética de la inclusión, de la igualdad, de la justicia, de la promoción de la autonomía y de la no discriminación en la sociedad en sentido amplio. Es, es tratar de contribuir a que toda la perspectiva androcéntrica con la que ya llegan las estudiantes, los estudiantes, las profesoras, los profesores y quienes toman decisiones dentro del ámbito de la universidad, tomando en cuenta todos los actores que intervienen, no solamente los docentes, desde el personal de seguridad hasta, hasta el rector o la rectora, los distintos departamentos que tienen que ver con recursos humanos, y todos los centros asociados a la universidad tendrían que estar asegurando que las políticas internas promueven y garantizan que los imaginarios de género se transforman. Y eh, eso se logra en primer término haciendo una profunda revisión de los imaginarios que sostienen la subordinación de las mujeres en la sociedad, de cuál es ese ideario del hombre perfecto, del hombre adecuado, del hombre de éxito, del hombre que representa a la masculinidad hegemónica en el contexto intesiano. Y por supuesto, en el contexto y también qué es lo que significa ser mujer dentro y fuera de la universidad,
cuáles son los valores con que llegan las estudiantes, cómo se miran a sí mismas, desde cuáles paradigmas sociales están amparadas las producciones de las mujeres dentro de la universidad, qué carreras eligen, por qué la eligen, por cuáles contenidos investigativos se preocupan o no. Es decir, todas estas elecciones que cotidianamente se hacen en el marco de la universidad requieren pasar por el tamiz, por el análisis de género. Cuando hablamos de inclusión de la perspectiva de género, cuando hablamos de transversalizar los enfoques de género, que lo vamos a analizar un poquito más en el último tema del curso, estamos hablando de un paso muy importante dentro de los sistemas educativos formales e informales, que tiene que ver con el currículum oculto, que tiene que ver con las cosas que no se explicitan en los contenidos académicos. Es muy importante cuando estamos hablando de promoción de la democracia de género al interior de la universidad y como política que pretende un cambio en la sociedad dominicana, en los registros de violencia, en las políticas de contratación laboral, en lo que pasa dentro de las casas, en los hogares dominicanos, en las desigualdades que hay, que se reproducen en todos los ámbitos de la sociedad, en el cine, en los medios de comunicación, en la forma en que en la forma en que cotidianamente se reproduce la desigualdad. Eso significa revisar periódicamente los programas educativos, revisar lo que no estamos enseñando, revisar cuáles son los contenidos que no están siendo explicitados en los distintos programas, cuáles son los asuntos de género que no estamos considerando a la hora de enseñar ingeniería, economía, psicología, cine, trabajo social, administración de empresa, cuáles son los aspectos de género que no estamos enseñando, que no estamos educando a las estudiantes y a los estudiantes, pero también cuáles son las actitudes que no estamos cuestionando dentro del aula cuando se dicen, cuando el profesorado dice o hace algunas conductas, o cuando los mismos estudiantes reproducen la desigualdad en sus relaciones, en sus elecciones cotidianas. Cómo nosotras y nosotros ponernos las gafas de género, mirar desde la perspectiva de género, significa entonces que lo que es invisible se vuelve visible, que todo lo que justifica la desigualdad, incluso en los textos que elegimos, en la bibliografía que recomendamos, cómo son nuestros textos, cuáles son las autorías que hacemos valer. Realmente como profesoras, como profesores, nos preocupamos por aprender de feminismo o simplemente reproducimos toda esta lógica de deslegitimación del pensamiento feminista y de la teoría feminista en las ciencias sociales, en las ciencias en sentido general, ¿verdad? Entonces se trata de cuestionar estos aprendizajes.
Hacer pedagogía o hacer procesos pedagógicos siempre implica cuestionar desde dónde nos estamos moviendo ideológicamente, como profesora, como profesores, como personal que está involucrado en la universidad, cuáles son nuestras maneras de entender el mundo, desde dónde nos posicionamos, cuáles son nuestras visiones y desde esas visiones tratar de entender que muchas elecciones que hacemos relacionadas al género están determinadas por nuestras propias convicciones respecto al tema. Por eso es muy importante cursos como este que nos permiten adentrarnos en el tema. Por supuesto, implica en la cotidianidad educativa hacer profundas transformaciones que fomenten la democracia en las relaciones profesor-estudiante, entre profesoras y profesores, entre las estudiantes y los estudiantes, entre los estudiantes. Es decir, cómo la comunidad educativa fomenta una educación no bancaria, al contrario, una educación dialógica, una educación que se fomenta en los pilares del autocuidado, del aprendizaje por empatía, por escucha, del aprendizaje que es crítico, que devela la dominación, de un aprendizaje que es esperanzador también, que, que estimula el cambio, que se compromete con una sociedad justa para todas y para todos.